Vale, vamos a hablar un poco acerca del capítulo 5 de CNA, que es NAT y PAT. Vamos a dar una breve explicación y una introducción. Bien, NAT y PAT nacen con la necesidad de tener que hacer que las direcciones utilizables para navegar en Internet no se escaseen. Bueno, si recuerdan, IPv4 utiliza una cantidad de direcciones de 2 a la 32 bits, bueno, a la 32. Esto pues nos da una buena cantidad de direcciones, pero aún así somos muchos y Internet cuando fue creado nos esperaba que creciera de la forma que lo ha hecho. Y ETF pues implementó algunas soluciones a este problema a corto y largo plazo. A largo plazo pues nos dio IPv6 que nos da mucho más direcciones con un 2 a la 128 y a corto plazo nos dio una forma de repartir las direcciones de una manera más eficiente con la creación de las direcciones públicas y privadas, y NAT y PAT. Bien, las direcciones públicas y privadas pues no son más que otra cosa que direcciones que se utilizan dentro y fuera de Internet. Sí, miren, el rango de direcciones privadas está definida en un documento, el RFC 1819, y bueno, esta tabla nos explica cuáles son esas direcciones. Bueno, Internet o la nube bueno, se tienen que utilizar direcciones públicas y bueno, este, para ayudar al enrutamiento y demás, pues bueno, se tiene que hacer de cierta forma y bueno, ahorita no nos meteremos mucho en eso. Lo que es cierto es que estas direcciones privadas pues se pueden repetir en múltiples organizaciones o empresas. ¿Y cómo es posible? Bueno, es sencillo. Estas direcciones, privadas no se utilizan para navegar en internet. No son las que nuestra computadora o o nuestros dispositivos, nuestros celulares utilizarían para navegar en internet. Lo hacen para conectarse de manera local en las redes locales de las empresas. Para poderse conectar a internet, pues bueno, entonces sí necesitamos una dirección pública, que usualmente pues está dada por un ISP y bueno, ellos a su vez la recibieron de un RIR y bueno, hay una cadena de cómo se distribuyen estas direcciones. Pero lo importante aquí es que estas direcciones privadas no son o no deben de estar en ninguna tabla de direccionamiento en la nube o en internet. Entonces, ¿cómo se realiza cómo es que podemos realizar conexiones con computadoras personales o dispositivos? Pues es sencillo, mediante la implementación del NAT, cuya función principal es justamente tomar las direcciones internas de una red y al momento de pasar o que un archivo, bueno, que un paquete pase por un router NAT, traduzca la dirección de origen o más bien cambie la dirección de origen de una red privada por una red, bueno, por la de una red pública. Esto, bueno, lo explicaremos un poquito más a detalle, cómo lo hace el router y cómo haremos que el router lo haga. Eh, Veamos un poco más de los términos de NAT. Bien, NAT utiliza en sí algunos términos como interno, externo, global y local. Veremos cómo los usa. Las redes, bueno, tenemos que entender que para poder comprender esto, tenemos que ver la topología desde la perspectiva del traductor NAT o del router que va a realizar la función de NAT. Bien, la red local a la que está conectada este router y que utiliza una dirección privada se llamará o será nuestra red local interna y pertenecerán a las direcciones locales internas. Fuera del router borde o de nuestro traductor NAT, la dirección que utilizará para comunicarse con la nube o con internet será nuestra dirección global interna. Para explicarlo bien, bueno, esta línea divisoria nos da a entender que de este lado de la red, todo esto es la parte interna de nuestra red. En cuestión de NAT, esto sería la local interna y la global interna.
Y de la misma forma pues, se presenta el lado externo. Sería su lado local externo, la red local donde está conectado los servidores a los que queremos alcanzar o demás. Y pues la red, bueno, la dirección o las direcciones públicas con las que se conectan estos servidores a internet. Usualmente, pues los servidores se conectan directo a la nube con una dirección pública, pero hay ocasiones en las que también utilizan servicios de traductor NAT. Y para realizar a cabo sus funciones, pues bueno, ya veremos más adelante que una NAT estática es la solución que pues, se implementa con mayor frecuencia en los casos de que un servidor se encuentre en una red local interna. Bien, veamos. Eh, Como principal función, pues ya vimos que es el traducir de una dirección privada a una pública y lo hace pues, de una manera bastante sencilla. En este ejemplo diremos que PC1 quiere alcanzar o está haciendo una petición al servidor web que se encuentra fuera de la red, de su red interna. Entonces, bueno, cuando PC1 genera el paquete, lo envía de la siguiente forma. Su IP de origen es 192.168.21 y su IP de destino es la dirección de nuestro servidor web, 172.16.5. Bueno, lo enviará y llegará al traductor NAT o a nuestro router NAT y él hará un pequeño cambio en la estructura de nuestro paquete. Hará que la IP de origen sea 200.001, o sea, la dirección que nuestro ISP nos haya dado. Puede ser uno o puede ser varias y bueno, la forma en la que los usemos ya veremos más adelante. Este paquete pues no cambia su origen, su IP de destino, pero sí el de origen. Viajará por toda la nube, llegará al servidor web, quien responderá obviamente su IP, bueno, esto es importante decirlo, el IP de destino de la respuesta del servidor web será la dirección global interna de nuestro router NAT. Y bien, lo mandará de vuelta y nuestro router NAT hará otra traducción. Tomará el paquete con dirección de destino a la 200.001, que es él, y lo cambiará por su destino real, 192.168.21. El mecanismo en que lo hace, bueno, es sencillo, guarda una tabla donde especifica o hace un enlace de red, bueno, de la dirección local interna con la dirección global que utilizará y también la dirección de destino que alcanza. Y de esta forma, pues identifica cada uno de los paquetes que manda y recibe para poderlos devolver a su origen original. Y bien, eso es la pequeña introducción acerca de NAT. Bueno, empezaremos a explicar un poco más acerca de los diferentes tipos de NAT. Tenemos el NAT estático, el NAT dinámico y el NAT con sobrecarga o PAT. Y bien, comenzaremos con un poco de la teoría del NAT estático. El NAT estático es una manera de relacionar una dirección privada con una dirección pública. En este ejemplo, bueno, el NAT estático maneja una relación de uno a uno, o sea, una privada, una pública, y será así. Es un tanto inconveniente si tenemos una cantidad muy grande de hosts del lado local de la red que quieren acceder al lado público. Pero a veces es necesario en cuanto utilizamos servidores web o tenemos algunos servicios en servidores de nuestro lado local de la red y necesitamos que usuarios del lado externo tengan acceso a ellos. Y bueno, veamos rápidamente cómo funciona esto. Entonces, tenemos por ejemplo el pequeño host 192.168, este es punto 2 y enviará un paquete a través de la red, llegará al router borde, donde tomará la dirección 209.0.1 y de ahí será enviada al servidor web. Bueno, veamos un poco de cómo se configura esto. Ahora haremos una configuración estática de NAT. Bueno, como les dije anteriormente, el NAT estático solamente relaciona una IP local global, una IP local interna con una dirección global interna. Y bueno, es bastante sencillo. Procedamos a hacerlo. Entonces, enable const
Ya estando en la configuración de terminal, ingresamos el siguiente comando, ipnat, que bueno, este comando, la parte de ipnat, es la utilizada en todos los demás tipos de NAT. Inside, source, static. Con la parte de source static hacemos referencia que este comando servirá, o bueno, realizará una relación de una IP local con solo una IP global. Entonces pondremos la dirección IP de nuestro host, que es 192.168.0.2. Entonces, 192.168.0.2. Y seguido de nuestra dirección local interna, utilizaremos la dirección global interna, que en este caso será la 209.0.1. 209.0.1. Que déjenme decirles que esta dirección es proporcionada por nuestro ISP. Perfecto. Y ahora hay que definir o hay que decirle al router qué parte es el lado interno de la red y qué parte es el lado externo. Esto es muy sencillo, simplemente hay que identificarlos en las diferentes interfaces. Infa00, IP NAT inside, y con con este sencillo comando le indicamos al router que esta interfaz pertenece al lado interno de la red o al lado local de la red interna. Ahora, exit serial, interfaz serial 000 ipnat outside. Y con ese comando terminamos. Con este hemos declarado a nuestro serial 000 o nuestra interfaz serial como el lado externo de la red. Y con este comando con estos tres comandos, los paquetes enviados por nuestro host 192.168.0.2 al pasar por el router borde y salir hacia la red del ISP tomarán la dirección 209.0.1, que es una dirección pública y por lo tanto es utilizable en Internet. Y veamos que funciona. Como pueden ver, nuestro ping ha sido satisfactorio. Y bueno, veamos un poquito más a detalle cómo es que esto funciona. Cuando nuestro host intenta establecer la comunicación, hará lo siguiente. En la dirección de origen, utilizará su dirección 192.168.0.2 y como dirección de destino la dirección IP de nuestro servidor web. Avanzará por la red hacia el router borde, el cual, bueno, como hemos explicado, hará la traducción de nuestra dirección local interna por la dirección global, que es una dirección pública y es utilizable en Internet. Y lo podemos ver aquí. Cuando entra el paquete al router, entra con la dirección 192.168.0.2 y saldrá con la dirección pública que hemos definido en nuestra sentencia 200.9.0.1. Es esta dirección, como pueden ver, y la dirección de destino se conservará 200.0.10.2, que es la dirección de nuestro servidor web. Entonces el paquete atravesará toda la red y llegará al servidor web. Este a su vez responderá y lo hará de la siguiente forma. La dirección de origen, pues bueno, es la de nuestro servidor web, pero la de destino, vean que es la 209.0.1. No es la dirección del host, sino la dirección global que utilizamos en nuestra traducción NAT. El paquete regresará a través de la red hasta llegar al router borde, el cual se encargará de dirigir este paquete a quien realmente pertenece. Como vemos, entra con la dirección de destino 209.0.1, que es la dirección del router borde, y la traducirá a la dirección de su verdadero destino, que es 192.168.0.2, o
nuestro host. Vale, ahora hablaremos un poco del NAT dinámico. Como vieron en el ejemplo del NAT estático, pues bueno, se habrán dado cuenta que es un poco obsoleto el hecho de tener que direccionar o relacionar uno a uno manualmente cada uno de ellos. El NAT dinámico pues nos ofrece una mejor opción para el NAT. Como podemos ver, pues el NAT dinámico nos ofrece más de una dirección global a través de la misma del mismo puerto. Y bueno, puede ser una o varias. El asunto aquí es que sigue siendo una relación uno a uno. Quiere decir esto que sigue relacionando solamente una dirección local interna con una dirección global interna. Lo cual no ayuda mucho en eso de salvar direcciones, pero bueno, es válido. En caso de que tengamos realmente muy pocos hosts. En esta ocasión pues tenemos dos hosts, por lo tanto necesitamos dos direcciones globales. Eh, el NAT dinámico, bueno, no es recomendable poner una mayor cantidad de hosts con una menor cantidad de direcciones globales, porque cada dirección global es utilizada hasta el final de las comunicaciones entre el host y el destino que está en nuestra red externa. Eh, por ejemplo, digamos que PC1 inicia comunicaciones con el servidor web y al mismo tiempo PC0 inicia comunicaciones con el servidor web. PC1 fue el primero en salir, entonces tomaría la primera dirección de las direcciones globales que se establecen en una pool. Bueno, eso lo explicaré más adelante. eh, y llegaría hasta el servidor web. PC0 tomaría la segunda dirección y llegaría hasta el servidor web. Imaginemos que tengamos una tercera computadora PC2 y que intentase llegar al servidor web. Bueno, esto simplemente sería imposible mientras estas dos computadoras establezcan la comunicación, porque el router borde no tendrá otra dirección global que asignarle a la PC2. Bueno, ese es el inconveniente de NAT dinámico y se resolvió con PAT, pero bueno, por lo mientras expliquemos un poco más acerca del NAT dinámico. Bien, ahora configuramos el NAT dinámico. Y bueno, primero tenemos que definir un access list con las direcciones del área local interna, o sea, nuestra red local interna, y una pool con las direcciones globales que nos haya otorgado nuestro ISP. Enable conf t. Y bien, empecemos con el access list. Access list 1 permit 192.168.0.0 con su respectiva wildcard mask, que es 0.0.0.0.255. Listo, tenemos la lista de acceso que permitirá el acceso a nuestra red local. Ahora definimos la pool. Para ello necesitamos el comando ipnat pool. Le tendremos que dar un nombre, en este caso se llamará global. Y empezaremos enunciando la primera dirección de nuestro rango de direcciones. Que bueno, aquí tenemos solamente dos direcciones, pero si tuviera más tendría que enunciar la primera y la última. Entonces pasamos con la 209.01. 209.01 y nuestra última dirección 209.02. Definimos su máscara de red 255, 255, 255, 252, porque solo son de dos direcciones. Salimos. Bien, ya tenemos nuestra access list que define nuestra área local y nuestra pool que define las direcciones que utilizaremos. Ahora procedamos a la creación del NAT o en el propio caso hacer que nuestro router ejecute un NAT dinámico. IP NAT inside source. Nuestro límite o nuestro rango de direcciones permitidas por NAT dinámico en este caso se da por la lista de acceso 1. Entonces damos list 1 pool global, que son las direcciones pues
por las que tomará cada uno de los elementos de la lista del acceso, de la lista de acceso. Y listo. Con esto hemos hecho o relacionado las direcciones de la red local interna con las direcciones bueno, con las direcciones globales internas. Ahora definamos qué lado, bueno, digámosle al router qué lado es el lado interno y qué lado es el lado externo. Entonces, interfaz fa00 ipNAT inside exit. Ahora pasemos al interface SE000 ipNAT outside. Y con esto hemos terminado nuestra configuración de NAT. Como pueden ver, las conexiones son exitosas. Para revisar que realmente nuestro router está haciendo una traducción de nuestras direcciones, lo haremos de la siguiente forma. Exit show ipNAT show ipNAT translations y nos mostrará todas las traducciones que ha hecho. Nos dará nuestras direcciones globales que ha estado utilizando y las locales a las que refiere cada uno. Como pueden ver, pues hay dos envíos de paquetes por parte de la 3, dos por parte de la 2, y como les dije, relaciona de uno a uno. La 209.01 pertenece a la 192.168.03 y la 209.02 pertenece a la dirección 192.168.02. Bien, pasemos al siguiente tipo de NAT. Y vale, pasamos al último tipo de NAT, NAT con sobrecarga, o PAT. Bueno, este tipo de NAT relaciona muchos elementos a una sola dirección global. Bueno, y se preguntarán cómo lo hace. Bueno, es sencillo. NAT o NAT con sobrecarga o PAT, bueno, utiliza el hecho de que el servidor web, pues no, o los servidores web no verifican o no les importa de qué puerto venga la comunicación. Responderán a la dirección por el mismo puerto que ha sido enviada la solicitud. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una red con varios hosts que pertenecen al rango de direcciones 192.168 diagonal 24 y solamente una dirección. Utilizará diferentes puertos para cada uno. Si lo dijéramos de manera teórica, cuando los cuatro elementos intenten llegar al servidor web, pasará lo siguiente. PC1 saldrá con la dirección 209.01 punto, teóricamente, bueno, puede elegir muchos puertos. Imaginemos que todos van al puerto 80 del servidor web. Tomará el 80. PC0 llegará y tomará 209.01 puerto 81. Y así sucesivamente, hasta que se le acaben los puertos. Al igual que en NAT dinámico podemos establecer un pool y poner muchas direcciones y entonces pues hará lo siguiente. Cuando se acaben la cantidad de puertos, pasará a la siguiente dirección con el primer puerto y así sucesivamente hasta que se quede sin direcciones y sin puertos. Pero bueno, serían muchas computadoras las que tendríamos que conectar de esta forma. Y bueno, pasemos rápidamente a configurarlo. Y bueno, la configuración es similar al NAT dinámico. Tendremos que igual hacer un access list para nuestros hosts que decíamos que se conecten a la nube o internet. Y bueno, hay varias formas de establecer la sobrecarga. Aquí haremos primero la sencilla, donde solamente utilizaremos una dirección y la sobrecargaremos con todas las demás, con todas las conexiones. Venga pues, entonces estableceremos nuestro access list. Access list 1 permit
192, 168, 0.0, 0, 0, 0, 255, 2, 255. Tenemos nuestro access list y ahora daremos la configuración del NAT. Entonces IP NAT inside source, y aquí diremos que es nuestra lista de acceso 1. Y bueno, tendremos que identificar nuestro serial, interfaz serial 00, y tendremos que escribir overload. Esto hará que, bueno, NAT reconozca a nuestro serial 00 como la dirección de sobrecarga, o donde sobrecargaremos todos nuestros, sí, todas nuestras comunicaciones. Y bueno, veamos cómo funciona esto. También hay que, de igual que en los otros casos, definir qué lado es el lado local. Y qué lado es el lado global o lado externo. Vale, vayamos a eso. Bueno, como se puede ver, los pines son exitosos. Todos nuestros hosts llegan a nuestro servidor web. Y bien, ¿cómo podemos confirmar nuestros translation, o bueno, nuestras traducciones? Pues lo haremos de la siguiente forma. Saldremos de esto y le pediremos que nos muestre las traducciones. Como pueden ver, ha utilizado diferentes puertos para cada una de nuestras conexiones, empezando por la 1, 2, 3, 4, para nuestros diferentes hosts. Y bien, utilizará diferentes direcciones. Bueno, la misma dirección con diferentes números de puerto. Como pueden ver, van a diferentes puertos del outside. Y pues bueno, en teoría eso es path con una sola, con la dirección solamente de la interfaz. Y pasaremos a ver el otro tipo de path, que sería igual con una pool. Y bueno, empezamos con la última parte de NAT path o NAT con sobrecarga. Y utilizaremos un pool. En este caso ya tenemos establecido nuestra lista de acceso para la red local interna. Entonces solamente empezaremos con estableciendo nuestra pool para este caso. Igual que el caso anterior, utilizamos el nombre global y es 200.9.0.1 a la 209.0.2. Su máscara será 255, 255, 255, 252, dado que solo son dos direcciones. Y bueno, procederemos a la implementación de NatPath con un pool. Entonces IP NAT inside source es de la declaración de este comando es casi idéntico a la forma en la que lo hacemos de modo dinámico, excepto por la palabra overload, que iré al final de la sentencia. Pool global overload. Y con eso hemos hecho lo que nos proponíamos, un NAT path con dos direcciones. Y bueno, pasamos a la... Venga. Como podemos ver, pues todos nuestros pines han sido exitosos y ahora comprobaremos
pues nuestras traducciones. Para ello utilizaremos, al igual que hace rato, la sentencia show translations. Bueno, entonces digamos do show ipnat translations. Y como pueden ver, pues todas están utilizando una dirección del pool que hemos definido con algún puerto diferente. Bueno, aquí pues hace falta un poco más de, de hosts locales que establecen comunicación con nuestro servidor web para que empecemos a tomar las direcciones de, bueno, empecemos a tomar los puertos de la siguiente dirección. Pero bueno, como ven, funciona y pues está establecido nuestro pool. Y hasta aquí, bueno, ha quedado NatPat. Vale, gracias por su atención y bueno, nos volveremos a ver en otro capítulo de Cisco. Nos vemos.